Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque antes de conectarnos tú estabas aguardando. Tú siempre atento de nosotros y por eso incluso el no verte, el separarnos tipo por las horas de sueño, porque nuestra voluntad debe ser siempre estar firmes en ti, pero cuando estamos dormidos, cuando cerramos nuestros ojos, como dice el salmista, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados, dormir confiados y despertar confiados, porque para nosotros inicia el día cuando abrimos los ojos, pero para ti no ha cesado. Tú no has cesado en tu hacer, tú no has cesado en tu andar, tú no has cesado en cuidarnos. Y aunque en medio de la oscuridad hay un mundo espiritual que se mueva, a nosotros no nos toca cuando estamos indefensos, cuando no podemos correr, porque tú estás allí. Tú estás allí, Señor, y por eso gracias por estar aquí, Señor, en este lugar. Gracias por estar alrededor de cada persona. Gracias, Señor, por enviar a tus ángeles para que el mal no les pueda tocar. Gracias, Señor, por tu fidelidad que no es correspondiente con nuestra infidelidad. Ni siquiera depende de nuestra infidelidad, porque tú nos llamaste cuando infieles éramos. Y claro, a ti te duele y cuando ya somos tus hijos, y cuando somos hijos soberbios, lo lamentable, tú te resistes a nosotros. Pero ante el corazón contrito, Señor, tú inmediatamente te acercas. ¿Y eso qué quiere decir? Que podrás poner nosotros ponemos la barrera y tú podrás poner una distancia respetuosa, pero no te desconectas con nosotros. Tú no te desconectas de nosotros. De hecho, y aquí es donde meditamos, a veces por nuestro pecado te podemos ver como distante, pero ¿por qué en el momento que nos arrepentimos estás allí? Es porque hay una distancia, pero no una desconexión, porque tú siempre estuviste allí, observándonos, mirándonos, esperando el momento para reconectarnos a ti. Tú como el padre de la parábola del hijo pródigo, Señor, aguardando, esperando a ver al hijo. Y ese padre, esa parábola, vio al hijo muy pequeñito, allá a lo lejos, a la distancia. Pero ¿por qué lo vio a la distancia? Cuando aún era un puntito ahí en el horizonte, porque estaba pendiente de él. También nosotros podemos estar muy lejos de ti por nuestra concupiscencia, por nuestros pecados, por nuestras rebeldías. Estamos tan lejos que somos un puntito en el horizonte. Sin embargo, Señor, tú estás mirándonos. Con los brazos abiertos nos esperas, con las vestimentas que son hechas para los hijos del Rey, para los hijos de Dios. Listo para hacernos fiesta, Señor. Listo para mostrarnos a nosotros la alegría de estar contigo. Gracias, Señor, por esto y que si en un momento dado la duda nos envuelve, más bien que la fe nos quite ese manto infame que nos separa de ti. Que no sea la duda que nos separe de ti. Que creamos siempre, no solo que tú eres, sino que tú estás. Porque muchos dicen, sí, Dios es, pero no Dios está. Con un pensamiento deísta de un Dios lejano. Pero nosotros no creemos un Dios lejano, sino un Dios que hace y sustenta. Nos creó, nos entretejió en el vientre de nuestra madre y que una vez saliendo de ese vientre ha estado pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros y por enseñarnos a estar contigo siempre. Hoy queremos también llenarnos de la esperanza que nos da tu palabra y que conforme a ella sigamos el camino de la excelencia en todas las cosas como tú quieres que hagamos. Excelentes con la excelencia que viene de los cielos, con la perfección que viene de los cielos. Aquí estamos para recibir tu instrucción y para decir, así sea. Bendita tu palabra que nos lleva a alcanzar la estatura de Cristo Jesús, de ti, Señor Jesús, y de este Espíritu Santo que recibimos para fortalecernos en medio de las consecuencias de querer vivir conforme a tus mandatos en un mundo de oscuridad.
Gracias, Señor, y sigue fortaleciéndonos, iluminando, fortaleciéndonos, haciéndonos sabios y con una voluntad firme para vivir conforme a tu sabiduría. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo y lo que harás. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Me gusta este tema. Me gusta mucho el tema que hoy vamos a meditar porque es uno de esos temas que nos lleva a tener una vida con propósito, una vida firme, una vida muy útil y que las vamos a disfrutar, obviamente. Todo está centrado, ¿sabe qué? Hoy en Marcos 8. Vamos a centrarnos en Marcos 8. Humildemente les digo que por la bendición de darle temas a los jóvenes, les compartí esta visión. Pero ¿saben qué? Así como muchas veces yo a los jóvenes les digo, miren, hablando con los padres aprendí esto, ahora es a la inversa, o sea, conforme a lo que enseñan los jóvenes, quiero enseñarles a todos ustedes. Este tema titulado Cuatro decisiones fundamentales para no errar. Marcos 8, desde el versículo 1, va a ser el fundamento de esta enseñanza. Hay cuatro decisiones fundamentales para no errar, para dar en el blanco, para tener vidas que impacten para bien. Pero dependiendo de qué decidimos con respecto a cuatro acciones. Hoy vamos a hablar de mirar, pensar, sentir y actuar. Y vamos a Marcos 8 desde el versículo 1 y comienzo la lectura. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Aquí vemos inmediatamente a un señor que mira, piensa y siente. Y vamos a ver luego cómo él actúa y por qué actúa de forma impactante, por qué actúa con soluciones. Pues resulta que por la calidad de su mirada, de sus pensamientos y sus sentimientos. Porque vuelvo a examinar estos primeros 3 versículos. Vemos que había una gran multitud y no tenían que comer. O sea, hay una gran multitud con una gran necesidad. Jesús, bueno, aquí vemos que ahí sí hay una acción. Aquí implícitamente también hay una acción. No, no implícitamente, explícitamente hay una acción. Jesús llama a sus discípulos. O sea que sí, yo había dicho 3, pero realmente en ese primer versículo hay 4 acciones ya. Pero es que la cuarta todavía no se ha terminado de desarrollar en toda su plenitud. Vemos que hay una gran multitud y no tenían que comer. Jesús los mira, piensa, esta gente no está bien y siente. Y dentro de la primera parte de su acción fue llamar a sus discípulos para que ellos miraran, para que sintieran, para que pensaran, para que sintieran y para que actuaran bien. Así que, tal como le había dicho, hay una gran multitud que Jesús la ve. Hay una gran multitud que le produce este razonamiento lógico, coherente y correcto. Estas son personas con necesidad de alimento porque donde caminen hasta su casa, en 3 días estos se desmayan, se enferman, esto va a ser un problema, va a ser triste para ellos. Y eso le produjo compasión. Comienza una acción en él, llamar a sus discípulos. Pero antes de ver cómo concluye esta acción, es interesante porque, miren, aquí hay 3 personajes implícitos y un cuarto que vamos a agregar al final. Uno que es Jesús, hay otro que es colectivo y el tercero le hablamos ahora y el cuarto también. El segundo es el personaje colectivo conformado por sus discípulos. Ellos también le tocaba mirar, pensar, sentir y actuar. Ahora, ¿lo hicieron como Jesús? Vamos a ver cómo miraron, pensaron y sintieron y actuaron ellos. A ver, les había dicho que habíamos quedado en los primeros 3 versículos de Marcos 8, ¿verdad? Vamos a leer a partir ahora del versículo 4. Sus discípulos le respondieron, repito, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ah, Jesús vio a los desfavorecidos. Pensó, esta gente no va a aguantar un viaje de regreso. Tercero, sintió compasión de ellos. Y cuarto, invitó a los discípulos, por eso es que él no hizo todo solo, porque él invitó a los discípulos a actuar con él, a actuar de forma correcta como él lo iba a hacer.
Pero aquí ya vemos algo. Los discípulos también, ¿qué vieron? Es más, los discípulos vieron a las mismas gente desfavorecidas, debilitadas, pero también vieron a Jesús dando instrucción. Pero sintieron lo mismo que Jesús, pensaron lo mismo que Jesús, sintieron lo mismo que Jesús. Obviamente no, porque ¿cuál fue el primer pensamiento de ellos? ¿Y de dónde podrá alguien, repito, de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que aquí en el desierto? O sea, el primer pensamiento es, ¿qué problema para otros? Sería excelente que llegara alguien, sería tan bueno que llegara alguien y los saciara. Eso es como cuando nosotros vemos a los desfavorecidos y decimos, ay, sería bueno que alguien les diera alimento. Deberían ustedes ir a la junta comunal para ver si les dan unas bolsas. Vayan a los clubes cívicos, toquen la puerta de la Teletón, no sé, hablen con un diputado. Es muy dado en nosotros, ¿no? Cuando vemos un problema, buscar a otros que puedan. Entendiendo que, claro, hay momentos que obviamente no podemos ser nosotros los que solucionamos. Si vemos un incendio, llamamos a los bomberos. Ahora, tampoco decimos, ay, sería tan bueno que alguien llamara a los bomberos. Los llamamos nosotros, hacemos nuestra parte, pero no podemos apagar el incendio nosotros. O, ¿quién podrá a esta persona operarla? Yo no le puedo hacer una operación de corazón abierto, pero ¿hasta dónde puedo llamar al doctor, procurar que la persona vaya, apoyarla en lo que pueda? Ellos no, ellos se hicieron de un lado, casi que ya tenían la bomba de humo ahí para tirarla, ¿no? Y desaparecieron. Y allí ante eso, que no era lo correcto, o sea, ellos no, ellos estaban viendo la misma necesidad, pero no con los mismos pensamientos, pobre gente, y con una compasión, pero sin compromiso, no estaban para resolverle. Por eso Jesús los confronta, porque ellos dicen, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, ¿quién podrá tener el pan? Y Jesús les preguntó, versículo 5, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. O sea, ellos hasta el versículo 4 la respuesta es cero pan. No hay quien tenga pan aquí. Nosotros no tenemos pan. Hay que buscarse a alguien que tenga pan para toda esta gente. Bueno, ellos podían decir también, es que no tenemos suficiente, que son 7. Pero Jesús los vuelve, los mete en la causa. Jesús quiere tomarnos a nosotros, involucrarnos en esa causa para lo que decimos, no podemos, no tenemos con qué. Pero no importa cuánto tenemos si se lo entregamos a Jesús. Y ellos se lo entregan a Jesús. Vamos a ver el resto de estos versículos que vamos a estudiar hoy. Entonces mandó a la multitud, o sea, Jesús, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud, repito, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Miren, aquí curioso, ¿no? Los discípulos solamente habían pensado en el pan, pero Jesús, claro, con su misericordia y con su sentido de lo que era la necesidad de ellos, también agregó unos pocos pececillos. Tenían también unos pocos pececillos que los discípulos no habían ofrecido, anotación, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien, aquí esto está interesante. El contraste entre Jesús que mira, piensa, siente y actúa correctamente, y nosotros que aunque seamos discípulos, estemos cerca, podemos no pensar, podemos mirar, pero no miramos con la misma compasión. Más bien miramos con evasión. ¿Quién podrá ayudarlos? No tenemos el mismo pensamiento de fe, no tenemos la misma visión de fe, no sentimos lo mismo. O podemos decir, no, yo sé que el Señor puede, pero que búsquense a otro. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y por eso no actuamos correctamente con él. O no actuamos correctamente, o puede ser que sí estemos actuando correctamente, porque el Señor nos llama a que actuemos siempre como Él, que seamos efectivos, certeros, precisos con estas 4 acciones que hemos visto. Aquí vemos que ocurre el milagro.
Pero ¿por qué ocurre el milagro? Sí, porque Jesús lo hizo. Por supuesto, el Hijo de Dios. Pero aquí vamos a hablar de un tercer personaje y luego acuérdense que tengo que hablar de un cuarto que es en colectivo. El tercer personaje es el Padre. Resulta que el Padre, y miren, aquí es curioso, el Hijo que veía a los desamparados. Los discípulos veían a los desamparados y a Jesús. El Padre, y esto es para que también, si es necesario, nos dé escalofríos. El Padre estaba viendo a su Hijo mirando con misericordia a los desprovistos, así que él miraba al Hijo, viendo con misericordia a los desprovistos, miraba a los desprovistos, pero también miraba a los discípulos con la bomba de humo en la mano para escabullirse. ¿Ah? ¿Y cómo actúa el Padre? Multiplicando, ratificando el milagro. A un Jesús que en vez de quejarse porque 4,000 versus 7, eso no tiene, o sea, ni partiendo la migaja por la mitad. Ahí no había manera de saciar a nadie. Como puede ser nuestro pensamiento cuando tenemos a mucha gente que ayudar y milagro alcanza para media persona. Vemos al Padre aquí glorificarse. Por los discípulos, no. Porque Jesús no hizo milagros en tierra donde no se creía en él. Aquí no había fe en él, pero aquí por misericordia y para enseñarles a ellos, hizo este milagro de la segunda vez que multiplicaba panes y peces. Recuerden que él había multiplicado ante 5,000. Es más, miren, qué curioso, ¿no? Los discípulos vieron cuando se multiplicó ante 5,000. Ahora era 4,000, era un poco más fácil. Y volvieron a temblar, volvieron a dudar y volvieron a tener la bomba de humo ahí para escabullirse, para evadir, para no afrontar, para no vivir en la fe. Y aquí vemos este tercer personaje maravilloso que es Dios. ¿Cómo? Viendo a el Hijo, viendo a los desfavorecidos, viendo al Hijo, viendo a los dudosos, él ve y tiene 4 acciones perfectas. Mirando esto, siente compasión, pero también, bueno, mirando esta situación en total, tiene pensamientos sobre cada quien, sobre los desprovistos, compasión, sobre su hijo, complacencia, obviamente, sobre sus discípulos, misericordia. Y conforme a esos 3 sentimientos, esos 3 pensamientos, esos 3 sentimientos, prima esa misericordia y y es multiplicado el pan, son multiplicados los peces. Ahora, hay un cuarto personaje que es colectivo importantísimo aquí. Es la muchedumbre, la multitud. ¿Qué vieron? A un Jesús compasivo. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pensaron? Este Jesús compasivo está bendiciendo lo poquito que hay. ¿Qué sintieron ante esa multiplicación? Gozo. ¿Y cómo actuaron? Bueno, ya ahí queda la decisión personal. Tal vez muchos se volvieron discípulos, tal vez otros solamente estaban por el pan que se les daba. Ahí les tocaba la responsabilidad. No, o sea, aunque era un personaje en colectivo, no va a decir que en colectivo tomaron la misma decisión. Algunos sí, algunos no. Tal vez muchos de esos después, cuando Jesús fue llevado a la cruz, no desaprobaron. Tal vez cuando escucharon Jesús resucitó, no creyeron. Y tal vez muchos sí. Creo que muchos sí. Estoy convencido que muchos sí. A este cuarto personaje fue impactado por el primero. Tuvo oportunidad. Este cuarto personaje colectivo tuvo oportunidad de ver el poder de Dios, pero también su misericordia, su respuesta, glorificándose sobre las limitaciones por los pensamientos, por la mirada, por los pensamientos, por los sentimientos y la acción perfecta y correcta de Jesús, el primer personaje mencionado. Ahora, ¿cómo la gente afuera va a ver a Jesús actuar? Por medio de la iglesia. Nosotros como iglesia, ¿cómo estamos mirando a las personas? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué pensamos al respecto de ellos? ¿Se lo merecen? ¿Son pobres porque quieren? ¿Quién les manda a no trabajar más duro? Esos son los pensamientos, obviamente esos no pueden ser nuestros pensamientos.
¿Cuáles son nuestros sentimientos? Ay, pobre gente, pero yo no puedo con esto. Hasta me da fastidio cuando se me acerca alguien con limitaciones. ¿Y cómo actúo? ¿Y cómo impactamos a la multitud? Ahí está la pregunta. Nosotros estamos para darle gloria a Cristo, pero ahora Cristo mayores obras hace por medio de su iglesia. No porque seamos más, sino porque nuestra cabeza es Cristo. ¿Y cómo podemos ser vistos por quien está en los cielos? No solamente cómo estamos siendo vistos por la multitud, sino cómo nos ve el Padre, que es el que al final de cuentas tiene la palabra más importante. Ah, no, y a todo esto vamos a agregar uno quinto. El Hijo de Dios ahora está a la diestra. Bueno, no sería el quinto porque está en la tierra, pero ahora está en la... No vamos a ponerlo como quinto porque sería que Él está en la tierra y en el cielo, o sea, no, el mismo. Pero vamos a agregar también aquí el Espíritu Santo, que está morando en nosotros y que está mirando nuestra mirada, donde ponemos nuestros ojos, conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y quiere dinamizar y perfeccionar nuestra acción. Miren cuánto está implicado en cada momento donde vemos situaciones donde tenemos que actuar sin errar. Aquí lo pusimos con respecto a los desamparados, pero también en cuanto a los poderosos, cómo los miramos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos con respecto a ellos. ¿Será que los vemos, como dice César Vidal, los vemos gigantes porque los miramos de rodillas y ya es tiempo de ponernos en pie y ya no tenerles miedo? Con respecto a todo lo que estamos viviendo, examinemos hoy cómo miramos, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Claro, la conclusión es obvia. Tenemos que mirar como Cristo mira. Tenemos que pensar como Cristo mira. Tenemos que sentir como Cristo mira. Tenemos que actuar como Cristo mira. Cristo no tiraba bombas de humo en la tierra. No decía, oh, ¿y ahora quién podrá defenderlos? Oh, yo no sé de dónde van a sacar pan. Y cuidado que tal vez nos está diciendo a nosotros cuando decimos, ay Señor, yo no tengo para darle a esta gente, pero mira lo que tienes. Pero es muy poquito, dámelo a mí. Yo multiplicaré, dame crédito. Yo hago, soy poderoso. Examinemos nuestra vida, nuestro, nuestro actuar del pasado, tal vez hasta lo más reciente, lo que hicimos ayer, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Cómo miramos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y ajustando nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro actuar, nuestra acción a Cristo Jesús y al Padre que está en los cielos y al Espíritu Santo que mora en nosotros, que quiere que tengamos pensamientos, mirada, pensamientos, sentimientos y acciones correctas, entonces seamos de gran bendición y honremos a nuestro Padre. ¿Qué les parece? Yo estoy seguro que han dicho desde donde están, está bien. Amén. Que así sea. Amén. Y se han dicho a mí, y se han dicho amén, perfecto. Bueno, vamos a volverlo motivo de revisar, reestructurar y perfeccionar nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a orar, por supuesto. Señor, muchas gracias por esta palabra. Llévanos a examinar cómo estamos mirando, tanto al necesitado como al poderoso, tanto al bueno como al malo. Tengo, Señor, pensamientos correctos, tus pensamientos. Tengo sentimientos justos y tengo acciones que resuelven, que te glorifican a ti o no. Al final de cuentas, todo se centra en el corazón. ¿Con qué corazón miramos? ¿Con qué corazón pensamos? ¿Con qué corazón sentimos? ¿Con qué corazón actuamos? Y por eso tú nos dices, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos, porque cuando miramos por tus caminos, que es el paso inicial, pensamos correctamente, sentimos correctamente y actuamos correctamente. Gracias, Señor, por la palabra con la que hoy tú nos edificas y nos desafías. Nos desafías a revisar nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones y nos desafías a ser efectivos conforme a la voluntad tuya desde los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra. En nombre de Jesús. Amén.